Tengo en mis manos la impresión de un ensayo titulado La crisis de México, escrito por Daniel Cosío Villegas, casi entrada la segunda mitad del siglo XX. El texto es considerado por muchos el ensayo más lúcido e importante del siglo pasado por su contenido crítico. En él, hace una radiografía del rumbo que tomó la Revolución Mexicana al paso de los años. Desde el primer párrafo nos hace ver por dónde va, señalando que las metas de la revolución se agotaron al grado mismo que el término revolución carece ya de todo sentido. Explica que ha caído en una serie de incongruencias que la llevaron a convertirla en lo que se propuso transformar. ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad! Primeramente, valdría detenernos a decir que Daniel Cosío Villegas fue un historiador y economista mexicano que fundó el Fondo de Cultura Económica, la Facultad de Economía de la UNAM y que también fue fundador del Colegio de México. Además, fue miembro del Colegio Nacional. Escribió importantes obras que explican la historia de nuestro país y el funcionamiento del sistema político mexicano. Un intelectual honesto que entre sus muchos trabajos está titulado La crisis de México, ensayo del cual vamos a hablar y que sacó ámpula en la clase política de la época por osar cuestionar el rumbo que había tomado la Revolución Mexicana. El ensayo fue escrito en el año de 1946, publicado meses después, en el 47, y en el contexto propio, en el contexto mexicano, había tomado posesión como presidente Miguel Alemán Valdés. Ese hecho representó una alternancia en el poder. Se dio paso a los gobiernos civiles, a los gobiernos de los licenciados, después de un largo camino de gobiernos militares. En el contexto internacional, un año antes, en el 45, había terminado la Segunda Guerra Mundial y con ello se había aniquilado la amenaza del fascismo. México había estado del lado de los vencedores. La narrativa generalizada era que el país se dirigía hacia un progreso a pasos acelerados, pero la mirada crítica de Cosío Villegas vino a poner las cosas en su lugar al desmitificar los logros obtenidos en el ya largo proceso revolucionario. Las metas o tesis que se planteó la Revolución Mexicana legítimamente fueron, primero, la condenación de la tenencia del poder. La ofensiva contra el porfiriato por parte de Francisco I. Madero fue, según Cosío Villegas, una tesis meramente política sin contenido social y económico alguno. La idea de sufragio efectivo, no reelección, hacía visible que durante el porfiriato había surgido una generación que no tenía acceso al poder ni a la riqueza, a nada, y que el orden y el progreso que trajo el porfiriato valían la pena ser sacrificados por la libertad y la democracia. La segunda meta tiene que ver con la justicia social, la idea de anteponer los intereses de los más al de los menos. ¿Quiénes eran los más? Era toda la población agrícola, 3/4 partes del país. Era un México todavía rural. También eran los obreros de las pocas industrias que había, los mineros, los transportistas, los trabajadores de los talleres domésticos, la masa. Cosío Villegas identifica que al final del porfiriato la estructura social contaba con 100 familias en la cúspide de la pirámide y los demás eran desvalidos. Los de abajo, desvalidos en menor o mayor grado. La tercera meta fue la del nacionalismo, que en 1910 se asoció, según Cosío Villegas, con la elevación económica y cultural del indio, exaltando sus virtudes, sus danzas, sus canciones, sus trajes, sus artes domésticas. El país se inclinó a preferir cuanto fuera mexicano. El nacionalismo se asoció contra todo lo europeo primero y después contra el imperialismo, contra todo aquello que viniera del exterior. Así pues, se identifica a Madero con la primera meta, que tiene que ver con la democracia, a Zapata con la justicia social y a Diego Rivera con el nacionalismo mexicano. Si bien para Cosío Villegas todos los hombres de la Revolución Mexicana resultaron inferiores a sus exigencias, destaca algo extraordinario en ellos, que fueron hombres genuinos que en su experiencia personal estaban todos los problemas de México. Fueron personalidades que no gobernaron por la razón, sino por el instinto. Y eso traería la promesa de hacer valer todas sus causas, pero al final todos ellos resultaron inferiores a la obra. Y ejemplifica, por ejemplo, diciendo que Madero destruyó la revolución pero no creó la democracia. Calles y Cárdenas acabaron con el latifundio pero no crearon la nueva agricultura mexicana. El instinto, principal guía de los revolucionarios, solo sirvió para destruir el régimen anterior, pero no construyó gran cosa.
Daniel Cosío Villegas hace un justo juicio de la monumental tarea que significaba democratizar a este país. Las propias condiciones de México, cuya población estaba pulverizada en infinidad de poblados donde la vida ciudadana era imposible, no podía crear una vida cívica consciente y responsable. Si bien la revolución logró la renovación del poder a plazos breves de los gobernantes, pensemos que vacunó al sistema político contra la dictadura de un solo hombre, la renovación del poder a mitad del siglo XX seguía dándose por el móvil de la violencia. Además de que se creó una clase política estrecha de elegidos, dice Cosío Villegas, que solo ellos podían acceder al poder. Este es el primer gran fracaso de la revolución, el de democratizar realmente al país. Cosío Villegas señala el hecho de que la renovación no haya sufrido la única prueba que podía darle carácter genuinamente democrático, que era un triunfo electoral por parte de la oposición. Esto es sumamente interesante. Habían pasado casi 40 años entre el inicio de la revolución y el día que Cosío Villegas terminó de escribir La crisis de México. Hubo un largo proceso revolucionario y en ese camino la revolución perdió su autoridad moral. Por lo tanto, se hubiera recompuesto el rumbo al dejar que el pueblo nombrara a sus gobernantes, porque el fallo ya no caía sobre una sola persona, sino sobre el régimen revolucionario. Cosío Villegas hace una crítica profunda a la reforma agraria. Más allá de las justificaciones sociales que validaban el reparto de la tierra, se necesitaban dar varios pasos adelante y encontrar más justificaciones, como por ejemplo medir su éxito por medio del criterio lucrativo. Nunca se pensó en un esquema en que el campesino propietario de la tierra tuviera mayor remuneración que el campesino asalariado. Había que diseñar una agricultura nueva que resultara más lucrativa que la antigua. Y ahí la visión fue cortita y el fracaso fue mayúsculo. Con respecto al movimiento obrero, Cosío Villegas explica que la revolución no creó un sistema jurídico que, sin impedir el nacimiento y desarrollo espontáneo de los conflictos obreros, permitiera su eficaz solución en beneficio de los intereses superiores de la colectividad. Quiso ser un árbitro que regulara las tensiones obrero-patronales, pero la mayoría de las veces se inclinó a favor de los obreros sin importar qué tan injustas fueran las causas que podían defender. Fue así que el gobierno quitó toda autenticidad al movimiento obrero, convirtiéndolo en un mero apéndice, movimiento que no tiene otro papel el de ser aplaudidor del gobierno revolucionario. La revolución fue tan destructiva que acabó con toda la riqueza. La visión de los revolucionarios en un momento fue de que México sería en adelante un país pobre, pero en el cual la riqueza estuviera distribuida con equidad. Pero la realidad social urgió nuevamente a crear riqueza, esa que se había destruido, y en vez de que la nueva riqueza se distribuyera parejamente entre todos, esta cayó en manos de los nuevos gobernantes que habían emanado de la revolución. Ante el tamaño de la crisis, Cosío Villegas advierte que México comenzará a vagar sin rumbo y confiará la solución de sus problemas a la sumisión de los Estados Unidos. Por eso el texto de Cosío Villegas es interesantísimo, porque parece una profecía que al paso del tiempo terminó por cumplirse. Cuando vino el desastre económico, fueron nuestros vecinos del norte los que nos lanzaron el rescate envenenado de la deuda y sus inmensas subjetividades para querer ser como ellos. Lo interesante del texto son las soluciones que propone Cosío Villegas a la crisis de México. Y la primera es regresar el poder a las derechas, así como lo oyen, puesto que las izquierdas se han corrompido. Ojo aquí, no se espanten, la idea de Cosío Villegas de regresar el poder a las derechas es porque así las izquierdas tendrían que purificarse y el movimiento obrero se tendría que independizar, y haría que sus intereses fueran suyos y de nadie más. Igualmente pasaría con los campesinos. También advierte los riesgos de que las derechas tomen el poder, como la imposición del incurable oscurantismo de la iglesia para ver todos los problemas de México. Advierte que la derecha mexicana, como cualquier derecha, carece de la comprensión y de la generosidad que necesita un país. La derecha está representada en el PAN, un partido de denuncia, pero sin la capacidad de organizar las instituciones del país y que tampoco tiene algún atractivo para el pueblo mexicano. Cosío Villegas cierra proponiendo que desde la revolución salga una reafirmación de sus principios y una depuración de hombres. Advierte que está especulando en milagros, pero a la vez dice que si no se reafirman los principios, si no se depuran los hombres, entonces no habrá en México autocorrección y la regeneración vendrá de fuera, como anticipa que vendrá de los Estados Unidos. Y por lo tanto, el país perderá su existencia nacional en un plazo no muy lejano. En los comentarios les dejo un link con el texto completo de Daniel Cosío Villegas que vale la pena leer para entender al México postrevolucionario.